Hebrews chapter 11, verse 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1, hermano. Y así dice la palabra de Dios. And this is what the word of the Lord states. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se le allega, crea que le haya y que es galardonador de los que le buscan. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were made of things which are visible. By faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it he being dead still speaks. By faith Enoch was taken away, so that he did not see death, and was not found, because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony, that he pleased God. But without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. We thank you, gracious Father, for your word spoken into our lives today. Le damos gracias, Padre gracioso, por su palabra que es hablada a nuestras vidas en este día. Le damos gracias que de cierto, al pasar el tiempo, usted busca que nuestra fe crezca en su palabra. And we thank you because as time passes us by, your desire that our faith would grow more in your word. And so this morning we are here because you have allowed us to be here. So en esta mañana estamos aquí porque usted nos ha permitido llegar a este lugar. Le damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender la palabra que usted habla en nuestros corazones. And we thank you for the Holy Ghost that helps us to understand the word you speak into our hearts. We thank you for that great love that you have for each and every one of us. Le damos gracias por el grande amor que usted tiene sobre cada uno de nosotros. De cierto, muchas veces no comprendemos lo que oímos. And truly, many a times, we do not understand what we hear. But there is a purpose for everything in our life. Pero hay un propósito para todas las cosas de nuestra vida. Y uno de ellos, el mayor anhelo suyo, es que no nos quedemos aquí. And one of those being in your greatest desire is that we not be left behind. And so this morning, give us that peace that passes all understanding, that will keep our minds and our hearts in the Lord Jesus Christ. So en esta mañana le ruego, denos la paz que sobrepuja todo entendimiento, que guardará nuestra mente y nuestros corazones en nuestro Señor Jesucristo. Pidiéndole también una vez más, atando y reprendiendo al devorador, el ladrón, y echándolo fuera de este lugar. And asking you once again, binding and rebuking the devourer, the thief, and cast them out of this place, that there be no distractions in our lives, nothing that would keep us from hearing your word, que no haya distracciones en nuestra vida, nada que nos permita no escuchar su palabra. Y le ruego también una vez más en esta hora, que las palabras que procedan de este corazón sean las suyas, Dios mío. And I pray once again in this hour, that the words that will come forth from this heart be your word. Father, we are forever thankful to you. Padre, estamos bien agradecidos con usted. Y por eso declaramos vez tras vez. And that's what we declare time after time.
que tuyo es el reino, tuyo es el poder, que tuyo es la gloria, desde ahora y para siempre. That thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen and amen. I've entitled this message, What is Faith? ¿Le entiendo este mensaje? ¿Qué es fe, hermanos? Well, we could say that faith is, in our own estimation, that it is what I believe, that God can do. Y la fe para uno de nosotros, en nuestra propia estimación, puede ser lo que yo creo que Dios puede hacer. Pero aún la fe se va más allá que eso, hermano. But faith goes beyond that. You see, faith, as the Word of God puts it, is the substance of things that we hope for. La fe, como declara la palabra de Dios, es la sustancia de las cosas que nosotros esperamos, hermano. Aún tome por ejemplo la salvación de uno, ¿verdad? Take for example our salvation. Well, I think that most of us, when we were lost, we had a hope that maybe someday our lives would change. Yo creo que la esperanza de uno sería, cuando estamos perdidos en este mundo, que nuestras vidas cambiarían, hermano. We prayed to God and nothing would happen. Le orábamos a Dios, nada acontecía. Y seguíamos en el mismo pecado. And we continued in the same sinful, living that simple life. Viviendo una vida pecaminosa. But yet still at night pray when you went to bed. Pero en la noche orando, durante el día orando. Or during the day pray. God, change my life. Señor, cambia mi vida. Señor, ¿por qué sufro lo que sufro? Why do I suffer the things I suffer? Why do you abandon me? Why can't I hear you? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no te puedo oír? That was before, when we had no hope. Era antes cuando no teníamos esperanza, hermano. Until at God's timing, hasta que el tiempo de Dios, hermano. Él envió personas a nuestras vidas. He sent people into our lives. We were not, for sure I wasn't. No éramos, y de cierto yo no era. We were not very receptive to the gospel. No éramos bien receptivos al evangelio. We had our own religion. Teníamos nuestra propia religión. Yo estoy dedicado a lo que no sirvo. I am dedicated to that I do not serve. I may claim to be of such and such a religion, but not even practice it. Reclamo ser de tal religión, pero ni la pongo en práctica en mi vida. Voy a la iglesia, aunque sea 2 veces por año. I'll go to church at least 2 times a year. Christmas and Easter. En Navidad y en la resurrección. Bueno, en la coneja le conocían en aquel tiempo, ¿verdad? We used to call it the rabbit day. Le decían el día de la coneja, que no tenía nada que ver con Dios, which had nothing to do with Christ, okay? But yet we considered ourselves to be faithful to that, pero nos consideramos ser fieles a eso. Y entonces cuando llegó la palabra de Dios, so when the word of God came, we had to believe, teníamos que creer, and that was our hope, y esa fue nuestra esperanza. Y por eso en este día, creemos y confiamos en Dios, and that's why today we believe and trust in God, because we know where we came from, when there was no hope for us, porque sabemos de dónde venimos cuando no había esperanza para uno, hermano. Y tuvimos fe para creer las palabras que se nos hablaron en nuestras vidas, but we didn't have faith right away, no tuvimos fe inmediatamente, hermano. Vamos a ser mentirosos, dijimos que tuvimos. We'd be liars if we did. But as the word kept coming, we began to grow faith. Pero al seguir llegando a la palabra en nuestra vida, comenzamos a tener fe, hermano. Fe de que había alguien que podía transformar nuestra vida. Faith in someone that could transform our lives. You know, Paul put it this way in Romans 8:24. Pablo lo puso de esta manera en Romanos 8:24, hermano. Que dijo, porque fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿quién sigue esperando lo que ya ve? For we are saved by hope, but hope that is sin is not hope. But what a man sees, why does he yet hope for it? And we hope for a change.
something that would fill the emptiness in our life. Y ahora esperábamos, teníamos la esperanza de un cambio, hermano. Algo que podría llenar el vacío que teníamos en nuestras vidas. Si uno todavía siente vacío en su vida, de cierto le puedo decir que probablemente no es salva esa persona. And if an individual still feels an emptiness in their lives, then I can probably tell you with all assurance that that individual is not born again. Now, don't misunderstand condemnation with emptiness. No malentienda la condenación con el vacío, hermano. Condemnation makes you feel bad. La condenación te hace que te sientas mal. But that emptiness makes you feel that no matter what you take in, it is never filled. La condenación te hace que te sientas mal, pero el vacío te deja en el punto de que no importa lo que tú trates de meter en tu vida, todavía te sientes vacío. And so, we had faith when we heard the word. So tuvimos fe, comenzamos a tener fe. We began to have faith of an eternal life. De una vida eterna, hermano. Aún una vida eterna que antes pensábamos que ya la teníamos, que no. An eternal life that before Christ we thought we already had it. I mean, didn't we all think that, hey, you know, I'm a good person, I'm going to heaven when I die? You know? Que no pensábamos todos nosotros, yo soy una buena persona, cuando yo muera yo voy con Diosito. You know, así no le poníamos, ¿verdad? I'm going to heaven, voy al cielo. Pero de cierto estábamos bien equivocados, hermano. But we were very, very much deceived and wrong. Y engañados estábamos también, hermano. Understand that the faith we have in the Word of God is the evidence of our eternal destiny with God. Entiéndele que la fe que nosotros tenemos en la palabra de Dios, hermano, viene siendo la evidencia del destino eterno con Dios, hermano. Si no tenemos fe que Dios existe, we don't have faith that God exists. Because believe me, there's people that believe there is a God, porque créanme que hay gente que piensa que hay un Dios. Everybody believes there's a God, even the devils, you know, and the atheists. Los demonios y los ateos piensan que hay un Dios, pero no es el Dios que nosotros vemos, hermano. But it's not the God that you and I see. It's not the God that you and I speak of. Pero no es el Dios que usted y yo hablamos, del cual hablamos nosotros, hermano. Faith is what holds a Christian together. La fe es lo que sostiene el cristiano, hermano, como una persona. Because if we have no faith, then what do we have? Porque si no tenemos fe, entonces ¿qué es lo que tenemos, hermano? No tenemos nada en la vida. We have nothing in life. Without faith, then we do our own thing. Y sin la fe hacemos nuestro propio, hermano. Y por eso llegamos a cometer lo que cometemos en la vida. And that's what we commit in life. But Paul said, you know, in 2 Corinthians 4:18, pero dijo Pablo en 2 Corintios 4:18, digo, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. For we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. And eternity is eternal, y la eternidad es eterna, hermano. Lo que nosotros vemos aquí, todo esto se va a gastar, hermano. Hasta nuestro propio cuerpo físico se va a gastar. Everything that we see here today is going to waste away. It's going to rot away. Y aún hasta nuestro cuerpo físico se van a gastar, hermanos. Pero la eternidad seguirá para siempre y para siempre y para siempre. But eternity will continue to exist forever and ever and ever. There is no loop, no hay ningún círculo, hermano. Es para siempre, and it is forever. And so we have to decide where do we want to spend eternity. So nosotros decidimos dónde queremos pasar la eternidad. Y la respuesta nos la da la palabra de Dios. And the response is given to us by the Word of God. That we have to believe the word. Que nosotros tenemos que creer la palabra, hermano. Even Paul said that we walk by faith and not by sight. Y aún dijo Pablo también que nosotros andamos por fe y no por la vista, hermano.
Now, when we say that we walk by faith, it doesn't mean that we're walking blind, okay? Y cuando dice que andamos por fe, no es que andamos como ciegos, hermano, no sabiendo para dónde vamos, not knowing where we're going. No, walking by faith knows where you need to go and where you want to get to. Andando por la fe, sabes a dónde tú tienes que llegar y a dónde quieres tú llegar, hermano. En ese tiempo cuando se acabe la vida de uno aquí, in that time when our life ceases to exist here. People get offended because there are times when I have said, there is no purgatory. Y hay aquellos que se han ofendido cuando yo he dicho, no hay ningún tal cosa de purgatorio. And really, if you look at the Bible, there's nothing there. Y si verdaderamente escudriña la palabra de Dios en la Biblia, no encuentras nada allí. Nada de purgatorio. Porque déjeme decirle que si hubiera un purgatorio, entonces ¿por qué necesitamos a Cristo? Because let me tell you, if there was a purgatory, what do we need Jesus for? All we got to do is die if we were bad, and then come back and make amends. And that's it. Go to heaven. Take that elevator going upstairs. Porque si esa fuera la cosa, hermano, entonces moriremos. Si fuimos malinches, y luego vamos al purgatorio, venimos para atrás, sea que vea como sea animal o persona o que whatever. Rectificamos lo que tenemos que rectificar en la vida y luego después nos subimos al lavador que nos va para arriba, hermano. So, ¿por qué necesitamos a Cristo? So why do we need Jesus? But we were deceived. Pero fuimos engañados. And people get offended when I say that. Y hay uno que se ofende cuando yo digo esas cosas, hermano. Pero también se ofenden porque no conocen la palabra de Dios. And another reason they get offended is because they do not know the Word of God. I'm not telling you that I'm a scholar and I know everything the Word of God says. I don't know anything. Yo no le estoy diciendo que yo conozco todo lo que dice la palabra de Dios o que soy un doctor. Yo no sé nada. Lo único que yo sé es la simplicidad que tiene la palabra de Dios, que Cristo es la respuesta. The only thing I know is the simplicity that is in the Word, that Jesus is the answer, and Jesus is the only way, y que Cristo es el único camino, y que después de esta muerte entramos en la eternidad, and that after this life, and we die, and we go into eternity. You see, that's how simple it is. Es tan simple que es, hermano. But when we look at the question of what is faith again, okay? Pero cuando vemos la pregunta de qué es la fe de vuelta, hermano. Well, let's look at some things, okay? Vamos a ver unas cosas, ¿verdad? Number one, primero. Faith believes God's word without doubting. La fe cree la palabra de Dios sin dudar. Now, don't mistake in that because maybe one day you doubt it. No le malentienda si a lo mejor un día dudaste. Pero dudando la palabra de Dios es algo que acontece día tras día tras día. But doubting the Word of God is something that happens in an individual's life day after day after day. Now, take for example, a loved one dies. Entonces, por ejemplo, si se muere un ser querido, you may wonder, te pones a pensar, why? ¿Por qué? You think God's going to be mad with us because we said why? ¿Tú crees que Dios se va a enojar con nosotros porque dijimos por qué? God knows why. Dios sabe por qué. But do we give up on the Word of God because that happened? Pero dejamos de creer en la palabra de Dios porque eso aconteció, hermano. No. La fe dice que uno sigue creyendo, aunque no entienda las cosas. Faith speaks to us and says, we continue to believe even though we may not understand all things in life. And we will never understand all things in life. Y nunca vamos a comprender todas las cosas en la vida, hermano. We never will. Nunca lo vamos a hacer. Pero la fe es lo que nos mueve para adelante. But it is faith that moves us to go forward. It is faith that helps us to be committed to Jesus Christ. Es la fe que nos ayuda a estar comprometidos con nuestro Señor Jesucristo, hermano. It may be difficult to believe that God is able to help us at times, especially when the situation we may be encountering in our lives may be an impossible thing to even think of.
Aún es dificultoso en ocasiones creer que nos puede ayudar, especialmente, hermano, cuando estamos pasando por situaciones en nuestra vida que se ven como imposibles para resolver, hermano. But we have to understand one thing. Pero nosotros tenemos que comprender una cosa. That no matter what we face, we are commanded to have faith and to believe that God will see us through. Pero aún lo que tenemos que comprender nosotros es que no importa lo que nos esté confrontando, hermano, a nosotros se nos manda como hijos de Dios que tengamos fe y que creamos que Dios nos va a ayudar. Esa es la fe, hermano, que uno debe tener. That is the faith that we should have. See, we are commanded by the Word of God. The just shall live by faith. Se nos manda por medio de la palabra de Dios, hermano. Que dijo la palabra de Dios, el justo vivirá por fe. ¿Por fe en qué? ¿En sí mismo? ¿Faith in what? ¿In himself? No. Faith in the creator of heaven and earth. Fe en el creador del cielo y la tierra, hermano. What an individual believes as a Christian makes a big difference in their lives. Y lo que un individuo cree como cristiano, hermano, tiene una gran diferencia en el tipo de vida que va a vivir. You see, you can live saying, I have faith in God, because everybody has faith. Uno puede vivir diciendo, yo tengo fe en Dios, porque precisamente todos dicen que tienen fe. Todos. No hay ninguna persona, hermano, con que tú hables que te diga que no tiene fe. Bueno, probablemente nada más del bien incrédulo, ¿ok? There's no one that you can speak of that would literally tell you they have no faith, unless maybe it's just a real lost person. And I mean extremely lost. Extremadamente perdido, hermano. But everybody has faith. While you hear Christians say, I have a lot of faith. Tú ves los cristianos que dicen, yo tengo una fe tremenda. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando somos confrontados con las tribulaciones de la vida? But what happens when we are confronted with the tribulations of life? What happens to the faith that we claim to have? ¿Qué le pasa a la fe que clamamos que teníamos, hermano? Pues en ese instante, esa grandota fe que tenemos no existe. When in that instant, that great faith that we thought we had no longer exists in our lives. On the contrary, we have a tendency to blaming God. Al contrario, tenemos una tendencia de culparle a Dios por la falta de nuestra fe, por the lack of faith. If we believe the Word of God, then we shall spend eternity with God. Si nosotros creemos la palabra de Dios, entonces pasaremos la eternidad con Dios. But if we do not believe the Word of God, then truly we are dead and separated from God. Pero si no creemos la palabra de Dios, de cierto, estamos muertos espiritualmente, spiritually dead. Espiritualmente estamos muertos, y no nomás eso, estamos separados de Dios. Usted ha oído que dicen, ¿verdad? No todo el que va a la iglesia está salvo. You've heard the saying that says, right, that not everybody that goes to church is saved. Some go to church because it's a custom. Unos van a la iglesia porque es costumbre. Otros van a la iglesia, bueno, aquí no, porque, no somos tantos, ¿verdad? And others go to church, but not here because we're not that many. Others go to church to see if they can find a boyfriend, a girlfriend, husband, or a wife. Y otros van a la iglesia a ver si pueden encontrar novio, novia, esposo o esposa. Their motives are different. Los motivos son diferentes. It's not that they're really seeking the Word of God. No es que verdaderamente van en busca de la palabra de Dios, pero van en busca de algo que quieren para su vida, but they go in search of something they want for their personal lives. And so faith there really never materializes, o la fe ahí nunca verdaderamente se materializa, hermano.
But look what he said in verse 6, the last verse we read. Pero mira lo que dice en versículo 6, el último versículo que leímos. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. If I'm not mistaken, it's Matthew chapter 6, verse 36. Si no estoy equivocado, Mateo capítulo 6, versículo 36. Pues en los 30, ¿ok? Así no me equivoco. It's in the 30s. That way I can't go wrong. Okay? That Jesus said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all things that you have need of shall be added unto you. Que dijo Jesucristo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas que tú necesites en tu vida serán añadidas a ti. Well, if we don't believe the word of God, then why are we expecting for God to bless us? Si nosotros no creemos la palabra de Dios, entonces ¿por qué tenemos la esperanza que Dios nos bendiga? Tenemos que creer. Pero no nomás porque crees, tampoco vas a recibir algo, ¿no? Porque entonces lo haces por un propósito. But then just because you decide you want to believe doesn't mean you're going to receive something, because you see, people may say, I believe, just to see what they can receive. But I want you to understand that God knows the motives and intentions of each and every one of our lives. Entiéndele que Dios conoce los motivos, las intenciones de la vida de cada uno de nosotros. Dios sabe por qué hacemos lo que hacemos, si lo hacemos por amor a Él o por cosas personales. God knows the reason we do the things we do, if it's out love for Him or is it just something personal. Understand that God will never change. Entiéndele que Dios nunca va a cambiar, hermano. La palabra de Dios nunca va a cambiar. The word of God will never change. Even though preachers today are changing the word of God. Aunque hay predicadores que están cambiando la palabra de Dios en este día. Hay que te dicen que somos diositos nosotros, como Dios. They'll tell you that we're God, just like God. And a lot of bunch of other things that really are not even close to what the word says. Y muchas otras cosas que aún ni se acercan a lo que dice la palabra de Dios, hermano. Give $1,000 and God will give you $1 million. That's what God says. Da $1,000 y Dios te va a regresar $1,000,000. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que Dios me está diciendo a mí. ¿Qué? ¿Qué dijiste? What, Lord? What did you say? Yeah. Oh, hey, God wants me to tell you. Today, sow the best seed you can sow. Dios me está diciendo que en este día siembra la mejor semilla que tú puedas sembrar. Porque Dios dice que te va a hacer rico. Because God is telling me He's going to make you rich. That is what's being preached today. It has nothing to do with the Word of God. Y eso es lo que se predica en este día y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. ¿Cómo va a levantar tu fe esas cosas, hermano? How is that going to lift up your faith? Especially when you do what you were deceived to do. Especialmente cuando hiciste lo que te engañaron que hicieras y ahora estás en la ruina porque no tienes para vivir. And now you're in ruin because you have nothing to live by. What happened to your faith? ¿Qué aconteció con tu fe? Tu fe se acabó. Your faith came to an end. But don't worry. Fear not. No te preocupes, no temes. Dios se va a encargar de cada una de esas personas. God's going to take care of each and every one of those individuals. Unless they repent, there's a surprise coming for them. Solamente que se arrepientan, tienen una sorpresa que les va a llegar, hermano. Nosotros damos porque Dios ha sido gracioso con uno. We give, I give because God has been gracious to us. Yo doy porque la gracia de Dios, hermano. Y yo nunca le he dicho a usted, da para que recibas mucho más. And I've never told you give so you can receive much more. I'd be lying to you. Te estuviera mintiendo. Because I can't do anything. Porque yo no puedo hacer nada. Nomás lo que Dios me permita. Only what God would permit me to do. And so the word will never change. So la palabra nunca va a cambiar, hermano. Now we are the ones that are changing. Nosotros somos los que estamos cambiando. And it's good when we're changing and getting closer to the word.
Y es bueno cuando estamos cambiando y nos estamos acercando más a la palabra. Pero en realidad, los cristianos están cambiando y apartándose de Dios. But in reality, Christians are changing, but they're departing from God because they're going after heresies. Porque se están yendo detrás de heresías, detrás de las heresías, hermano. Heresías. You see, we do believe that God is the God of impossibilities. Sí creemos que Dios es el Dios de las imposibilidades, hermano. Pero sin fe, no le podemos agradar a Dios. But without faith, we cannot please God. And it's not that God has some sort of, machine or gauge. Y no es que Dios tiene un tipo de máquina, hermano, o unos medidores, hermano, que lo pone sobre la cabeza de cada uno de nosotros o en el corazón de uno, that puts it over our heads or puts it on our heart, and it goes from bad, it goes from worse, somehow, good, very good, regarding our faith, que se va de peor a más o menos, está bien, o a tremenda fe. It's not that he puts it there and says, oh, look at that, it's worse. He had no faith. Mira, lo puso aquí, está peor, no tiene fe. Y luego se lo pone al otro y dice, wow, este tiene mucha fe, está en lo verde. Oh, look at that, he puts it on somebody else, and, wow, this one has a lot of faith, it goes in the green. One's red and one's green. Uno está verde y otro colorado. No, hermano. Pero de cierto, Dios sí conoce el corazón de uno. But truly, God does know each and every one of our hearts. Now, if we don't know this by now, then we've not been paying attention. Si esto no lo conocemos para este día, hermano, es que no hemos estado poniendo atención. God knows why we do what we do. Dios sabe por qué hacemos lo que hacemos. And what we do, it should be because my heart says, I love you, God. Y lo que hacemos debe de decir nuestro corazón, yo te amo a ti, Señor. Yo hago lo que hago porque yo te amo y yo creo en ti. I do what I do because I love you and I believe in your word. Now the second point, el segundo punto. Faith believes that everything is going to be all right. La fe cree que todo va a estar bien. Well, that might sound like, no, because you don't know what I'm going through right now. Y eso se puede tener el sonido de que no, porque tú no sabes lo que está pasando en mi vida ahorita. Pues yo no sabré, pero Dios sí sabe. I may not know, but God does know. And God watches each and every one of us to see what we're going to do. Y Dios pone su vista sobre cada uno de nosotros a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer, hermano. La fe nos dice a uno que Dios me va a sacar. Faith tells us that individual, God is going to deliver me. Doubt says to us, where is God? La duda nos dice a nosotros, ¿dónde está Dios? Dios no existe. God does not exist. Because if God existed, this thing wouldn't be happening to me. Porque si Dios existiera, estas cosas no estuvieran aconteciendo en mi vida. Pues ahí es donde estamos equivocados, hermano. See, that's where we're wrong. And very wrong, y muy mal. You see, because faith tells us that if we believe in God, not a make-believe God, porque la fe nos dice que si nosotros creemos en Dios, no uno que te está suponiendo que a lo mejor tienes fe en Dios. La fe nos dice que si uno cree en Dios, no importa lo que acontezca, Dios nos va a sacar adelante. Faith tells us that no matter what happens in our life, God will continue to move us forward. Whether it's a good outcome or whether it's a bad outcome, sea un buen resultado, un mal resultado, la fe dice que mi confianza está en Dios. Faith tells me that my confidence is in God Almighty. Romans 8:28, Romans 8:28.
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Now, I want you to understand that at times this scripture has been misused. Yo creo que usted entienda, en ocasiones estas escrituras han sido malas usadas. En tiempos de dolor han sido malas usadas. In times of pain they have been misused. This word has been misused in people's lives. En la vida de la gente, hermano. You see, faith doesn't believe that all things are good or that all things are well. Or they're going to work well. La fe aún no nos dice, hermano, que todas las cosas van a estar bien o que aún todo va a trabajar bien en las cosas. See, faith believes that all things, whether good or bad, work together for good to them that love God. La fe nos dice que todas las cosas, sea buena, sea mala, sea bendición, sea tragedia, whether it's good, whether it's bad, whether it be tragedy, obran bien para todo aquel que ama a Dios. Now that might be hard to understand. Esto probablemente podrá ser medio difícil para comprender. But I'll use myself as an example, okay? Pero yo me voy a dar a usar a mí mismo como ejemplo. Y se lo ha dicho en tiempo pasado. And I've said this in times past. When my wife got sick, cuando mi esposa se enfermó, we believed that we had faith that God could heal her. Creímos, teníamos fe que Dios la podía sanar. Al fin falleció. At the end, she passed away. God didn't heal her. Dios no la sanó. Falleció. Now, that is where you determine where your faith is. Ahí es donde verdaderamente uno tiene que determinar dónde está nuestra fe. Is your faith believing only when God answers? ¿Está la fe de uno en creer solamente cuando Dios nos responde en lo que nosotros queremos? ¿O está la fe en la palabra de Dios que no importa lo que pase, seguimos creyendo a la palabra de Dios? Or is our faith in the Word of God that no matter what happens, we continue to believe the Word of God that He is faithful? Seguimos creyendo que la palabra de Dios es fiel, hermano. And that's why faith doesn't believe that all things are good or that all things work well. La fe no cree que todas las cosas están bien y que todo trabaja bien. Pero la fe cree que todas las cosas, buenas, malas, obran juntamente para el bien de aquellos que aman a Dios. But faith believes that all things, whether good, whether bad, together work together for good to them that love God. The key with faith also is love. La clave con la fe también viene siendo el amor. If we cease to love God, we cease to have faith in God. Si dejamos de amar a Dios, dejamos de creer en Dios, hermana. Porque todo está conectado. Because all these things are connected together. You can't have one without the other. No puede tener uno sin la otra. Faith knows that in the midst of the fires of tribulation, the end result will be victory to the one who believes. La fe reconoce que en medio del fuego de las tribulaciones, el resultado final será victoria para todo aquel que cree, hermanos. Faith in us knows that there is a purpose for our lives here on earth. Y la fe conoce en cada uno de nosotros que tenemos un propósito en nuestras vidas aquí en la tierra. We're still alive for a purpose. Nosotros todavía estamos vivos por un propósito, hermana.
Y hay que aprovechar ese propósito de Dios en nuestra vida. And we should take advantage of that purpose of God in our lives. You see, God didn't choose us because of who we are or can do. Dios no nos eligió a nosotros porque quién somos nosotros, hermano, o qué es lo que podemos hacer nosotros. Él nos eligió para su propósito. God chose us for His purpose. You know the story of Abraham? ¿Te conoce la historia de Abraham? God commanded him to sacrifice his only son. Dios le mandó que sacrificara a su único hijo. Pero Abraham creía que aún todo iba a estar bien. But Abraham believed that at the end, everything was going to be okay. His faith in God was put to the test, for which he passed. La fe de Abraham fue puesta a la prueba, hermano. ¿Cuál fe le pasó delante de Dios, hermano? Fue aprobada. The woman with the issue of blood. You know that story also. La mujer con el fluir de sangre. Conocemos esa historia también, hermano. She had faith to believe that if she could just touch the hem of his garment, she was going to be healed. Tenía fe esta mujer para creer que si solamente podía tocar el borde de su manto, iba a ser sana. Y la fe que tenía la sanó. And the faith that she had brought her healing. Well, yeah, Pastor, that's what the Bible says. Pues sí, pastor, es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué de mí? Cuando ya he tenido fe y Dios no ha hecho nada. But what about me when I've had faith and God didn't do what I wanted? He didn't do anything for me. Well, you just keep on believing. Sigues creyendo. I had faith that God could heal my wife. Yo tenía fe que Dios podía sanar a mi esposa. No la sanó. He didn't heal her. Did I give up on God? Dejé yo de Dios. I'm still here. Because I believe. Aquí estoy todavía porque yo creo. Yo creo en la palabra de Dios. Que en veces contesta y en veces no contesta. I believe the word of God that sometimes He will answer me and there will be times that He will not answer me. But I continue to believe. Pero sigo creyendo. ¿Por qué? Because there's some things that I don't understand, but He knows what's better. Porque hay cosas que yo no comprendo, pero Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. And the last one, y la última. You know, faith can at times seem to be strange. Y la ver ocasiones se puede ver como media extraña, hermano. Because you see, faith goes beyond reason, our reason. Porque la fe se va más allá que nuestra razón, hermano. He believes without trying to understand. La fe aún cree sin tratar de comprender. But why? ¿Pero por qué? Well, you see, God didn't answer a prayer. Or why God chose not to act on our behalf. ¿Y por qué? Porque Dios nos contestó una oración y decidió no actuar en nuestro favor, hermano. See, it is the faith that we have in the Word of God. Es la fe que nosotros tenemos en la palabra de Dios, hermano, that moves us to keep on believing, que nos mueve a seguir creyendo, hermano, even when our circumstances are not very favorable, aun cuando nuestras circunstancias no son muy favorables, hermano. You know, the Apostle Paul, he has shown us in Scriptures of the faith that he had in God Almighty. El apóstol Pablo nos ha demostrado a nosotros la fe que tenía en el Dios Todopoderoso, hermano. Una fe que no flaqueaba, an unwavering faith, even in the most troubling times in his life, a unos tiempos más turbulentes de su vida, hermano, como siervo de Jesucristo, as a servant of Jesus Christ. He had faith. Him and Silas had faith. Él y Silas tenían fe para entonar cánticos al Señor cuando eran prisioneros en la prisión. Him and Silas had faith to sing worship songs unto God Almighty while they were in prison. After they had been beaten, después de que lo habían azotado, lo habían encadenado, and they were chained, but they had faith to believe. And you know why? Pero tenían fe para creer. Pero ¿sabe por qué? And this is what a lot of Christians are missing today. Y esto es lo que le falta a muchos cristianos en este día. Because they had an encounter with the Word.
Porque tuvieron un encuentro con la palabra de Dios. La palabra de Dios la vieron. They beheld the word of God. They were touched by the word of God. Fueron tocados por la palabra de Dios. And that's why they had that faith. Y por eso tenían esa fe, hermano. Porque sabían que Cristo era real. Because they knew that Jesus was real. Didn't Jesus tell Thomas? Que no le dijo Cristo a Tomás, hermano. Cuando estaban todos escondidos. Después de que resucitó Jesucristo. When they were all in hiding after Jesus resurrected. And the 11 apostles, 10 apostles, they said, Thomas, we just saw Jesus. He was here with us. Tomás acabó de ver a Cristo, aquí está con nosotros. ¿Qué dijo Tomás, hermano? What did Thomas say? Unless I, you see, selfishness. ¿Qué dijo Tomás? Dijo Tomás, solamente que yo, el egoísmo de uno, hermano. Que yo vea las heridas en sus manos, la palma de sus manos, y ahí donde le puñalaron en el costado, entonces no voy a creer. Unless I see the nail print on his hand, or where they stabbed them on his rib cage, then I will not believe. You see, we are like that many a time. Nosotros somos así en muchas ocasiones, hermano. Queremos creer, pero dijimos, pues solamente Dios me dio una señal. We want to believe, but then we come to the conclusion, well, if only God will give me a sign, then I will believe. Entonces yo voy a creer. If God will do a miracle, then I will serve Him. Si Dios me da un milagro, entonces le voy a servir. That is not faith. Esa no es fe. Es tratando de negociar con el Altísimo. That's trying to negotiate with the Almighty. Faith says, whether God blesses me or not, I will follow Him. La fe dice, me bendiga Dios o no, yo me voy en pos de Él. Porque yo sé que como quiera me va a bendecir, because I know that at the end, He is going to bless me. Faith. Acts 16:25, Hechos 16:25. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos le escuchaban. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. You know, faith glories in tribulation. La fe se gloria en la tribulación, hermano. La fe elige sufrir. Faith chooses to suffer. When you look at Hebrews 11:25, I'm going to skip one, brother. Cuando ve Hebreos 11:25, voy a skipar una de las que dice, prefirió más bien recibir maltrato junto con los del pueblo de Dios que gozarse por un tiempo de los placeres del pecado. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Faith accepts all things as part of God's will. La fe acepta todas las cosas como parte de la voluntad de Dios. Faith has to grow in us. Y la fe tiene que crecer en uno, hermano. Romanos 10:17, Romans 10:17. See, the way that faith grows will continue to grow in our lives by the hearing of the word of God. Y la manera que la fe va a crecer en uno es por medio del oír de la palabra de Dios. Romans 10:17 said, y Romanos 17 dice, por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So every time we hear the word of God and we pay attention to it, it'll help our faith to be strong. So cada vez que oímos la palabra de Dios y le ponemos atención, nos ayuda a que nuestra fe sea fortalecida, hermano. So then I close with a question. Y ya para terminar, termino con una pregunta. So then we say, what is faith for me? So entonces dijimos, ¿qué es fe? ¿Qué es la fe para mí? Well, we can say that faith believes the word of God. Podemos decir que la fe cree la palabra de Dios. And that believing the word of God
that individual receives his blessings. Y por medio de creyendo la palabra de Dios, ese individuo recibe las bendiciones. Y acepta también el plan de Dios para su vida. Que no importa lo que acontezca, en su jornada con Cristo, todo va a estar bien. And he accepts God's plans for his or her life, that no matter what happens in his or her journey with Christ, that all will be okay. Because Jeremiah 29:11 tells us this. Porque Jeremías 29:11 nos dice esto. Now, I want to say something, that should maybe either make us decide whether we believe it or we don't believe it. Y quiero decirle algo que nos debe hacer decidir, le creemos o no le creemos. Porque oíamos predicadores, oíamos hermanos cristianos, okay? Because we hear preachers and we hear Christians, they say, we're not in the Old Testament, that's not for today, no estamos en el Antiguo Testamento, esto no es para hoy. We heard that, right? You've heard it. Lo has escuchado, ¿verdad? Okay. Entonces, si ese es el caso, porque esos mismos predicadores y porque esos mismos cristianos recitan Jeremías 29:11. And if that's true, then why do these preachers and why do these Christians recite Jeremiah 29:11? Okay, you'll get it one day. But let me tell you what it says, then I believe it. Pero déjame decir lo que dice, yo creo. Porque yo sé, dice Dios, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para dar provenir y esperanza. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. That's what God has to say about my life, and that's what God has to say about your life. Esto es lo que tiene que decir Dios de mi vida, y esto es lo que tiene que decir Dios de tu vida también, hermanos. So, si no creemos en el Antiguo Testamento, no ande recitando escrituras del Antiguo Testamento. So if you don't believe in the Old Testament, do not recite scriptures from the Old Testament. Period. Periodo. But if you believe the Word of God, then you are welcome from Genesis to Revelation. Pero si uno cree la palabra de Dios, estamos bienvenidos de Génesis hasta Apocalipsis, hermano. No hay excepciones. There are no exceptions because the Word of God is the same yesterday, today, and forever. Porque la palabra de Dios es igual ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Amén. Póngase de pie conmigo, hermano. Please stand with me. Father, we bless you once again for today. Padre, le bendecimos una vez más por este día. Le damos gracias por su amor. We thank you for your love. We thank you for your word. Y le damos gracias por su palabra. Que es su palabra la que nos ha ayudado a tener fe. Because it is your word that has helped us to have faith. To believe that no matter what happens in our lives, para creer que no importa lo que acontezca en nuestra vida, podemos estar seguros, we can be assured that you have never left us nor forsaken us, que usted nunca nos ha abandonado ni nos ha dejado, pero siempre ha estado con nosotros. But you've always been with us. Father, help us to understand your word once again today. Padre, ayúdanos a comprender su palabra una vez más en este día. Aquella palabra que ha venido al oído de cada uno de nosotros, that word that has come unto the ears of each and every one of us, that we may grow in our faith in Christ Jesus, que podamos crecer en nuestra fe en Jesucristo, que podamos ser fortalecidos por su palabra, and that we may be strengthened by your word, and that we may walk according to your purpose will, y que podamos andar conforme a su perfecta voluntad, que de cierto creemos que la buena obra que usted ha pensado en cada uno de nosotros la terminará en Jesucristo, that the good work you have begun in each and every one of us, you will finish it in Jesus Christ. And Father, to you be the glory and to you be the praise, and strengthen us, your children, once again today. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, Padre, y fortalécelos una vez más en este día, eterno Dios, y le damos gloria para siempre. And we bless you, Father. Hallelujah. Amen and amen.